Y hoy tenemos a alguien que es Juan José Aranguren. Juan José Aranguren, un destacado empresario, funcionario, eh, empresario privado, que se sumó al gobierno de Cambiemos, eh, pero más allá de las dotes que tiene como de la capacidad que tiene reconocida, por cierto, en todo el campo energético, fue alguien muy valiente, que en momentos en que el zar Guillermo Moreno intentaba disciplinar a punta de pistola en muchos casos a empresarios, él fue uno de los pocos, y siempre lo hemos rescatado, uno de los pocos, que se le plantó siempre, pero no se le plantó de una posición patoteril como tenía Moreno, sino se plantó con coraje, pero con argumentos muy sólidos. Y siempre esto lo he ponderado, como he ponderado también él en forma individual lo hizo, que tiene más valor todavía, a otras instituciones como el Colegio de Escribanos y como el Colegio Profesional Inmobiliario, pero claro, es distinto hacerlo cuando uno está amparado por una institución que cuando uno lo hace en soledad. Y después, cuando asumió como ministro durante la gestión de Mauricio Macri, reveló también que aplicaba esos conocimientos, que él había aprendido en el sector privado y en la trayectoria universitaria y académica, los aplicó con certeza y muy bien durante la gestión que le cupo durante el gobierno de Mauricio. Gracias, Juanjo, por estar con nosotros, y quería conocer tu opinión acerca de esta flexibilización del cepo al dólar para atraer inversiones energéticas y cómo ves hacia el futuro, cómo se está desarrollando la política energética de la Argentina bajo este gobierno, que para mí es patética. Bueno, buenas tardes, les deseo feliz Día de la Patria a todos. Gracias, igualmente. Que me escuchen bien. Bueno, quería por lo menos comentar un par de cositas con respecto a tu introducción, que agradezco, Jorge. Durante nuestro gobierno, al menos hasta agosto del 2019, no hubo necesidad de aplicar ningún cepo al dólar, porque justamente no existía ninguna necesidad de estar restringiendo las transacciones con la única moneda en la cual prácticamente los argentinos pensamos, debido a la gran devaluación que ha sufrido históricamente la moneda de curso legal. Y esto ocurrió hasta agosto con las PASO del 2019. Y por lo tanto las inversiones que se generaron en el sector energético, como en otros sectores de la economía de nuestro país, fueron merced a esa confianza que permitía transar en la única moneda que en el mundo se utiliza para este tipo de operaciones comerciales, que es el dólar. Tardíamente, esta administración, la de Alberto Fernández, reconoce que si no se resuelve más por necesidad que por virtud esta restricción macroeconómica, vamos a tener que erogar más dólares, debido a que no vamos a producir recursos locales y vamos a tener que seguir siendo dependientes de la importación. Y acá esto es una real paradoja. Nuestro país es un país que es inmensamente rico en recursos naturales de cualquier tipo de orden, ya sea renovables, no renovables, convencionales, no convencionales, y lamentablemente seguimos siendo importadores netos de energía. Y esto es una liberación parcial del cepo, más allá que todavía la letra chica no se conoce y algunos dudan, pero espero yo que mañana podamos leer el boletín oficial y salga este decreto. Lo que haría esta liberación parcial es que de la producción incremental de petróleo crudo por encima de lo que se produjo en el 2021, el 20% va a permitir que se opere en el mercado único libre de cambios. Y en el caso del gas natural, el 30% de la producción incremental va a permitir que el producido por esa venta sea también transado libremente en el mercado único libre de cambios, como durante nuestra administración ocurrió por el 100%, por el 100%. Por lo tanto, creo que esto es una medida que lo que tiende es a tratar de reducir las erogaciones energéticas, que este año van a provocar un mayor déficit fiscal, más allá de lo comprometido con el Fondo Monetario Internacional, debido a esta tosudez de seguir pretendiendo
mostrarle a la población que la energía tiene un valor distinto o un precio distinto al de su costo, creo que tardíamente se está tomando una medida medianamente razonable. Sí, pensamos lo mismo, pero también vamos a ver el contenido del decreto porque sabemos que hay una fuerte oposición del kirchnerismo a esta medida. Eso por un lado, y por el otro lado, uno cuando ve lo que vos hablabas de el monto equivalente para el acceso a las divisas por el 100% y ahora el 20 o el 30, uno se pone a pensar que en aquel momento, y no hace mucho, son 3 años, un poquito más de 3 años atrás, nosotros teníamos autoabastecimiento energético y exportábamos gas. No, me acuerdo incluso que en algún momento lo hablamos esto, cuando vos eras ministro, que los barcos que venían y que traían el gas, creo que de Bolivia, o no me acuerdo dónde era, pero el gas licuado, ahora los barcos en lugar de traerlo se lo llevaban. Y uno ve con dolor que hoy en día, recién lo comentábamos en otro bloque del programa, un hecho luctuoso, desgraciado, como es la invasión de Rusia a Ucrania, hubiera permitido que si nosotros ese gas lo podíamos licuar y sacarlo por el puerto de Bahía Blanca o por la zona sur de Buenos Aires o por los puertos de Puerto Madryn, la riqueza que hubiéramos tenido de un mundo ávido de gas, sobre todo a partir de las medidas castradoras que impuso Putin, el fenomenal ingreso de divisas que hubiera sido para la Argentina y otra oportunidad nuevamente perdida por simplemente una tosudez ante ojeras ideológicas absurdas que nos impiden un crecimiento. Sí, Jorge, sin llegar coincido a la decisión unilateral de una invasión producida por Putin a Ucrania, nosotros podríamos aprovechar la oportunidad para ofrecerle la energía que no tiene Chile y que hoy está dependiendo de carbón para poder generar energía eléctrica. Yo quiero corregir algo, nosotros no llegamos a producir todo el hidrocarburo que necesitamos dentro de nuestra administración, y la verdad a mí las palabras autoabastecimiento y soberanía energética para mí son simplemente palabras. Japón es una potencia mundial y si queremos tienen la soberanía de las neuronas más que la soberanía energética, porque si no tiene energía, sin embargo es una potencia. Lo que sí nosotros hicimos es que recibimos un país en diciembre del 2015 con una balanza comercial energética deficitaria en $5.000 millones y la dejamos a diciembre del 2019 en equilibrio esa balanza energética. Pero como decía antes, ocurrieron dos cosas. También nosotros dejamos implementado, organizado una licitación pública internacional abierta y libre para la construcción y para la concesión del transporte de gas natural desde Neuquén, que es hoy la cuenca productiva que tiene la mayor producción y que está limitada su producción por la capacidad de evacuación. Nosotros dejamos una licitación abierta donde había habido 4 oferentes, donde tendrían que haberse abierto los sobres el 31 de marzo del 2020. Este gobierno no solo no hizo nada, sino que en diciembre del 2020 el mismo secretario actual de Energía derogó ese decreto que llamó a la licitación y tardó 14 meses más, hasta febrero de este año, para darse cuenta que si no tenemos la forma de evacuar el gas de Vaca Muerta, nosotros no solamente vamos a poder evitar ingresar divisas a partir de la exportación, sino que también vamos a tener que seguir siendo dependientes de los hidrocarburos importados. Por lo tanto, la energía necesita de la capacidad que tengamos los distintos sectores políticos del país de tener políticas que se sostengan en el tiempo. Si esta liberación, que obviamente es por decreto, y ojalá que no tengamos que depender de la voluntad del príncipe para que se apliquen las leyes, nosotros hoy no tenemos que modificar ninguna ley, al contrario, mantener el estado jurídico actual del sector energético permitiría que Argentina siga la marcha creciente en cuanto a su producción. Y como decía antes,
una planta de licuefacción que además de inversión necesita algo que es prioritario en la inversión, que es confianza. No es algo que se hace de un día para el otro, demoran entre 5 y 7 años. Por lo tanto, hubiésemos empezado con tener una planta licuefactora, pero no hubiésemos llegado a esta circunstancia de poder beneficiarnos con este hecho luctuoso como es la invasión de Rusia en Ucrania. Pero sí hoy podemos aprovechar, por ejemplo, la posibilidad de exportar 20 millones de metros cúbicos por día. Hoy estamos produciendo entre 125 y 130, 20 millones de metros cúbicos por día de gas natural a Chile, y no necesitamos ninguna inversión. Los gasoductos están hechos, no ocupamos capacidad del gasoducto que viene para el Atlántico, y mientras ponemos en marcha todas las inversiones para que en algún momento, que creo que le va a tocar a la próxima administración, tener la posibilidad de una planta de licuefacción, sigamos generando divisas a partir de exportar a través de la infraestructura que ya tenemos. Sí, coincido totalmente con vos. Yo tampoco creo en el tachín de la soberanía energética. Sí, como decías vos bien, la soberanía de las neuronas. Me refería justamente a que habíamos dejado nosotros el gobierno con superávit energético. Quiero hacer la aclaración. Y ahora otra pregunta, saliendo del tema específicamente de la flexibilización del cepo al dólar para atraer inversiones energéticas. ¿Cómo ves esto por supuesto, todos estamos de acuerdo en que los subsidios, de alguna u otra manera, habría que ir reduciéndolos, habría que ir eliminándolos, porque genera una injusticia notoria y porque la energía en cualquier parte del mundo es cara, cruzando el charco nomás. En el Uruguay lo que se paga es 3 o 4 o 5 veces mayor el costo, lo que paga un usuario, que en la Argentina. Pero lo que nosotros vemos como un espanto es que tras los impuestos que se le ponen siempre, uno paga impuesto a las ganancias, impuesto a bienes personales, impuesto a los grandes patrimonios. Ahora, las familias que tengan un ingreso superior a más de 300.000 pesos van a tener que pagar más por consumiendo lo mismo que otro que a lo mejor gana 290.000 pesos. Van a tener que pagar. O sea, esto es la injusticia que uno ve, porque yo me acuerdo cuando yo era chico, se pagaba en función de lo que uno consumía, y cuanto uno consumía más, aumentaba también proporcionalmente por escalas las tarifas para que la gente disminuyera su consumo y fuera más ahorrativa con la energía. Esto me parece que la aplicación de una norma de estas características es absolutamente discriminatoria y, a mi juicio, inconstitucional. ¿Querés saber mi opinión con este tema? Sí. Bueno, primero, nosotros igual pagamos la energía como la paga el resto del mundo, como las pagan nuestros vecinos. Exactamente. Lo pagamos de una manera totalmente distinta, y esa manera que la pagamos en forma totalmente distinta es una manera bastante discriminatoria, que además no atiende al real problema que tiene el mundo de hoy, que es la de cuidar sus recursos y particularmente ir migrando de formas de energía menos limpias a formas de energía más limpias para evitar o para combatir un fenómeno como es el cambio climático. Si yo no reflejo en el monto de una factura el real valor del costo de la energía, la tentación de cualquier consumidor, que cuando alguien ve que le están haciendo una oferta por algún producto en particular, es consumir más. Entonces, esta política de que en la factura tanto de gas natural como de electricidad no está reflejado el costo real, que en forma indirecta yo lo pago a partir del déficit fiscal que genera emisión y que genera inflación. Y les recuerdo a todo el mundo que aquellos que dicen, especialmente del partido de gobierno, que la energía provoca perder elecciones. Yo les recuerdo, nosotros hicimos un reacomodamiento tarifario en el año 2016 y las elecciones de medio término se ganaron. Esta administración congelaron las tarifas durante 2 años y las elecciones de medio término las perdieron. Lo que se pierde en las elecciones es porque se le miente a la gente. Y esta administración, como lo hizo durante 12 años, entre el 2013 y el 2015, está acostumbrada a vender espejitos de colores, diciéndole, mirá la factura, no te estoy cobrando, cuando indirectamente lo está cobrando, como dije antes, a partir de inflación alta, y que a pesar de que no aumenta el tipo de cambio nominal
y no aumenta las tarifas, igual esa inflación sigue siendo creciente. Habiendo dicho esto, yo soy partidario primero de que si hay que subsidiar, se subsidie como lo hicimos nosotros a partir de una tarifa social que se puede identificar a partir de la gran cantidad de bases de datos que existen en la Argentina, y no hay que recurrir, hay que ir al CINTI solamente, no hay que recurrir ni al secreto fiscal, ni al Banco Central, ni nada, identificar claramente cuáles son las familias vulnerables y a partir de esa identificación generar condiciones para que en un tiempo prudencial uno pueda salir de esa emergencia. Porque otro problema que tenemos en la Argentina es que vivimos en emergencia permanente. Y las emergencias, si no tienen fin, generan una condición que es la que ha llegado a la Argentina en este momento, la de continuamente estar en un estado de ilicitud, que es el de estar viviendo por fuera de la ley. Y en el caso particular de las tarifas, tendría que llegar el momento ideal en el cual la factura muestre siempre el costo real, para que cuando uno lo vea diga, bueno, esto me resulta caro a mi bolsillo, tengo que ahorrarlo, y además ahorrándolo estoy haciéndole un bien al ambiente. Y en todo caso, si yo tengo que subsidiar, hacerlo en forma explícita, entregando una determinada cantidad de dinero a partir de los múltiples medios que se utilizan para subsidiar a la población vulnerable, para que con ese dinero pague la factura si quiere, o si no, que ahorre energía y ese dinero lo destine a otras cosas que son relevantes para los hogares de los argentinos. Lo que hay que terminar es con esta política de estar mintiéndole a la gente, diciéndole, no te cobro algo, pero te lo estoy cobrando por atrás de una manera totalmente ineficiente y que por lo general perjudica a los más vulnerables y evita la política más relevante que puede tener cualquier administración energética, que es el del ahorro y la eficiencia energética. Esto no lo hacemos, no lo estamos haciendo, y con esta medida de estar mostrando en la factura un monto que no es real, estamos al contrario, estamos exacerbando la demanda. Por lo tanto, algo tenemos que hacer, caso contrario, vamos a tener que volver a esos tiempos en los cuales hay que racionar la energía porque no alcanza o no es suficiente, o no tenemos los dólares para poder pagar la energía importada. Yo coincido totalmente. Cuando viene la tarifa, uno ve la tarifa reducida. A mí en determinado momento me parecía escandalosa la factura que pagábamos en casa por lo magra, pero evidentemente, como yo decía siempre, no la estoy pagando acá, pero por la otra ventanilla la estoy pagando a partir de que los subsidios, no hay desayunos gratis como dicen los americanos, los subsidios los terminamos pagando todos con impuestos que generan, como decías vos, déficit fiscal a partir e inflación. ¿Vos querías decir algo? Sí, en parte ya lo había contestado, pero el gobierno, digamos, se da cuenta también de esta situación, por lo menos un ala del gobierno, por lo que anuncia y por lo que pactó con el Fondo Monetario, pero tiene el contragobierno incluido dentro de su gabinete. Basualdo Dixit. Claro, entonces ciertas iniciativas son bloqueadas y en esta situación de empate no se toma ninguna decisión. Se había anunciado una segmentación que parecía arbitraria. Digamos, usted mismo ha dicho que está de acuerdo con una tarifa social como la que se había implementado durante la presidencia de Macri, es decir, que puede haber diferencias entre los sectores más vulnerables y los demás. Entonces mi pregunta es, esa segmentación que trascendió, porque no es algo oficial, que había trascendido, con esas características, ¿qué le parece? Primero, esa segmentación la informó el secretario de Planeamiento Energético en la tercera audiencia del día 13 de abril. O sea, si bien no está plasmada en una resolución todavía, sí. Al menos es lo que sirvió y es lo que estamos esperando. Claramente no va a ser posible implementarla el 1 de junio, como se habría comprometido con el Fondo Monetario Internacional, pero es lo que presentó para esa audiencia como elemento para que todos puedan dar su opinión. Bueno, claramente es una medida es empezar a hacer algo hacia el camino correcto, que es el tratar de identificar en la factura el costo de la energía. Claramente se lo tiene que hacer de una manera que no sea discriminatoria, es decir, tratar de evitar
principalmente los errores de exclusión, pero también los errores de inclusión, es decir, no dárselo a alguien que lo necesita, y también los de exclusión, es decir, de dárselo a quien no lo necesita. Es un principio. Ahora, mi preocupación no pasa por ahí, porque comentando justamente a estos dos gobiernos que hay dentro de la misma administración, yo recuerdo que entre la administración del presidente Macri se nos criticaba porque, además de que teníamos en teoría muchos ministerios, que son casi los mismos que hay hoy, cada ministerio actuaba de una manera independiente. Y yo puedo decir que cada ministerio podría haber actuado de una manera independiente, pero por lo menos actuado de una manera unívoca. Lo que la cabeza pensaba y lo que la cabeza coordinaba se implementaba. Hoy tenemos un problema muchísimo más serio, que los ministerios están compartimentados y donde esa dualidad que se da entre el presidente y la vicepresidente se manifiesta particularmente en energía, donde, ustedes lo han mencionado, los subsecretarios no responden al ministro o el secretario no responde al ministro. Y por lo tanto, así es muy difícil administrar cualquier cosa, y principalmente la energía. Pero lo que yo quiero llamar la atención es que, más allá de que se haya convocado a una audiencia pública para definir el precio del gas en el punto de ingreso al sistema, o el precio estacional de la electricidad, o que se anunciara una política de segmentación, luego eso se tiene que traducir en cuadros tarifarios. Y los cuadros tarifarios, conforme a nuestro ordenamiento jurídico, la ley 24065 para la electricidad y la 24076 para el gas natural, tienen que provenir de los entes reguladores. En el caso del gas, un ente nacional, que es el ENARGAS; en el caso de la electricidad, de una multiplicidad de entes, alrededor de 50 y pico, que son entes provinciales, y el ente nacional, que solamente regula a Edenor y Edesur, que son distribuidoras de característica federal porque atraviesan dos jurisdicciones. O sea, todavía yo quiero ver, y esto ustedes lo mencionaron como parte de la disputa política, y me da la impresión, y esto no es hacer futurología, que puede haber algún nuevo Feletti dentro de las próximas semanas, en función de que tal vez algún miembro del equipo económico, del equipo que está vinculado con el sector energético, ya sea de los entes reguladores, no quieran o no firmen las regulaciones que corresponden para implementar los cuadros tarifarios. Claramente, si nos demoramos mucho y el invierno pasa, las tarifas se van a aplicar en un momento en donde el déficit para el año ya esté jugado, y viendo cómo no está acumulando reservas el Banco Central en este periodo del año, que es el periodo en el cual tendría que estar haciéndolo, si junio, julio, agosto seguimos erogando dólares para poder pagar importaciones, bueno, la situación final del año no solo va a ser problemática para el cumplimiento de nuestro compromiso con el Fondo Monetario, sino para tener los dólares suficientes para las importaciones que son críticas para la Argentina. Por lo tanto, en este aspecto no soy muy optimista con respecto a que se permite implementar esta decisión acordada con el Fondo conforme a cómo ha sido programada. Yo tampoco. Nosotros tampoco. Coincidimos con vos. Juan José, muchísimas gracias por habernos atendido. Feliz Día de la Patria, te saludamos ahora nosotros también. Y como siempre, una palabra clara y concreta en este tema que a veces es tan alapicado explicarlo. Muchísimas gracias. Que le vaya muy bien. Gracias, Juan José. Hasta luego.